Atención, los colectivos estarían quedando huérfanos una vez que se dé algún tipo de detención de Diosdado Cabello y que ya no hay realmente un miedo real. Y ahora Diosdado Cabello parece que no los puede controlar muy bien. Y lo que hemos estado viendo es que estamos viendo casi en vivo el fin de un sistema criminal. No siempre se mide con la caída de generales, etcétera, sino también por el abandono y la desesperación. Y lo que hemos visto es que los colectivos chavistas, quienes estaban siempre en motos, etcétera, a ellos han sembrado el pánico también en muchísimas barriadas, pero pareciera que también le ha llegado la etapa terminal. La Fuerza Armada Nacional Bolivariana está neutralizada y acuartelada bajo la mirada severa del Comando Sur. Estos grupos irregulares entonces quedan completamente huérfanos de poder, de munición y ya no tienen protección institucional. Era una impunidad que antes gozaban y dependía de un pacto que ellos tenían con algunos altos mandos militares. Y esto no cambia de un día para otro. Estas personas siguen siendo como especie de mercenarios que ganan realizando algo. Pero estamos viendo el quiebre definitivo que se está gestando en la misma base de la sociedad, donde ya los ciudadanos han dejado de echarse para atrás. Hemos visto sobre todo lo que está ocurriendo. Los trabajadores y los sindicatos están perdiendo el miedo. Saben perfectamente muy bien que hay una tutela militar. Le toca también a los venezolanos y a muchos realizar una serie de acciones que a cada quien le conviene dependiendo de qué es. Muchos salen porque ya no quieren simplemente que estén los Rodríguez. La gente quiere también que existan elecciones y todo eso lo estamos viendo. Entonces se ha convocado a una asamblea masiva en Guatire para el 9 de junio y desafían con esto el aparato represor que ha quedado ya huérfano en apoyo militar. Entonces, ¿qué podemos esperar? Bueno, los sindicatos le están declarando una guerra final a los colectivos de Diosdado Cabello o de Delcy Rodríguez o de los que hayan usado en algún momento, y los militares no van a responder. Entonces sabemos que la impunidad que esta gente gozaba dependía más que nada de las bases chavistas y todo eso, pero estamos viendo un escenario en este momento que hay mucha tensión de fondo, muchas razones por la cual salir, pero estaríamos viendo una escalada sin precedente en las próximas horas. Hay una convocatoria para la gran asamblea de calle el próximo 9 de junio de este año en Guatire, y sería el epicentro donde se van a medir las fuerzas definitivas. Veremos una parálisis de Diosdado Cabello, un desespero financiero también de Delcy Rodríguez. ¿Por qué? Porque cuando vemos que no hay manera de ni siquiera comprar tiempo, ni darle nada de lo que necesita el pueblo en este momento, sino que es todo lo contrario, se siguen robando las cuestiones, siguen todavía deteniendo a otros presos, y lo que estamos viendo es que hay ahora mismo un desmantelamiento civil y físico de los colectivos. Estas son manifestaciones que vienen, y sobre todo las que ya han pasado y la que viene, como la del 9 de junio, la masa laboral no va a optar por la retirada pacífica ante provocaciones de estos colectivos. Se ha visto cómo hubo algunos pequeños ataques colectivos y cosas que se han estado dando y que se han estado también denunciando. Y este repliegue forzado destruirá el mito de que son invencibles estos colectivos. Y simplemente cuando vemos videos de los motorizados, por ejemplo, siendo desarmados y pronto ya superados en número por trabajadores de base, cuando eso se vuelva viral, se activa un efecto dominó en el resto de las regiones del país. Comienzan a decir, esto ya se acabó. No es que ellos se vayan a desactivar enseguida o los eliminan o neutralizan. Simplemente se van disolviendo. Comienzan ellos a darse cuenta que no tienen un apoyo, no tienen una razón de estar, y cuando van a ver el negocio de ser colectivos, también sigue siendo un pastel muy pequeño que hay que repartir, y hay muchos que se van saliendo y que se van a estar saliendo. Y todo esto tiene que ver
con los mismos ciudadanos, con todo lo que estamos viendo y los trabajadores que están en este momento. Se está viendo una guerra final contra los colectivos. Y cuando vemos que hay algunos que ya han estado hablando y desafiando a los colectivos, simplemente vemos que hay ya confrontación directa y sin miedo. Estos son los hechos que estamos viendo, señores. El quiebre del miedo en la calle. Vemos que hay un señor en un video que representa un cambio total y ya no hay miedo. Él enfrenta a los colectivos en la calle y dice que ya no son mayoría. Y los amenaza con que sus motos van a ser aplastadas, básicamente. Y eso demuestra que la disuasión psicológica del régimen está desapareciendo poco a poco. Cuando vemos esto, una identificación del enemigo directo, por ejemplo, vemos una mujer que fue agredida también, con moretones en los brazos, etcétera, y culpa a la policía, culpa a Delcy Rodríguez. Estamos viendo que el pueblo ya asimiló que Delcy Rodríguez, al no hacer nada, es la figura a cargo de la represión en este régimen interino. Y, por supuesto, hay una conexión internacional también aquí. Esta coalición sindical etiquetan, por ejemplo, a Marco Rubio, Rick Scott, a María Elvira Salazar, a la Embajada de los Estados Unidos. Envían coordenadas de lo que está ocurriendo y también los rostros directamente a las agencias que operan en Caracas. Y hay un campo de batalla que está definido y se habla de una asamblea de calle para el 9 de junio a las 7 de la mañana y ahí tienen un lugar en Guatire. Los sindicatos petroleros de salud, educación y construcción se están uniendo en un bloque ofensivo. Miren, no es lo mismo el pueblo venezolano que salga, ellos también son pueblos, pero ellos van por razones a veces que son más de peso. No van nada porque dice María Corina Machado ni nada. Estas personas pueden estar a favor o no de que Estados Unidos esté o no en el tutelaje. Ellos más que nada están buscando lo que es la justicia en este momento, justo cuando existe un poco más de libertad de expresión y existe un poquito más de permisividad. Y si los colectivos van bajando, entonces posiblemente se tengan que desarticular. Y con un Diosdado Cabello que parece que no puede manejar mucho los colectivos, pero recordemos que esto lo han manejado muchos otros también. Entonces vemos que se está llegando a una confrontación total en donde el miedo ahora sí que se quita. ¿Por qué? Porque cuando se hablaba en el 2024 que el pueblo venezolano no tenía miedo, ¿por qué? Porque el mundo estaba viendo que se estaban haciendo unas elecciones y no se podía hacer nada. Una vez que gana Edmundo González Urrutia, sale el fraude, comenzamos a ver unas represiones. Las represiones post-elecciones, y son represiones grandes. Metieron preso a muchísimos, y algunos de ellos no han salido. Y muchos tienen que ver con la injusticia de Tarek William Saab, con una dictadura que se trató de quedar ahí, con un Nicolás Maduro, con los Rodríguez, con Diosdado Cabello, con todos ellos. Pero ¿qué ocurre, señores? Después del 3 de enero todo cambió. Ahora hay un tutelaje, hay una embajada de los Estados Unidos, hay militares, hay marines de los Estados Unidos que están viendo todo lo que ocurre. Esto significa que ellos están un poco más vigilados. Por supuesto, un Diosdado Cabello, si no le importa nada con los Estados Unidos, sus amenazas, etcétera, él dice, bueno, aquí está el caos y yo les dije que yo podía parar el caos y aquí está el caos, manda a los colectivos y esto no se va a ver muy bien. Recordemos que ya ocurrió. ¿Y qué pasó? Vimos a un Marshall Billingsley diciendo también y a otros diciendo que simplemente esto era parte de Delcy Rodríguez, la jefa del cartel. Es decir, la responsabilidad que tiene Delcy es desmantelar todo esto, que no ha podido, no ha querido. Y ahí lo vemos, y todo forma parte del ecosistema de Diosdado Cabello. La orfandad militar de los grupos irregulares. Los colectivos fueron valientes porque detrás de ellos venía la Guardia Nacional o el SEBIN a protegerlos. Y eso era si el pueblo se defendía. Ahora con Fuerte Tiuna, bajo la mirada de Dan Kane, drones estadounidenses, marines, militares, ahora con Fuerte Tiuna bajo la mirada de ellos, por supuesto, ahora hay orden estricta de que estos militares no pueden salir a reprimir masivamente
para no provocar respuestas armadas de los Estados Unidos. Entonces, cuando se dan cuenta de esto, los mismos colectivos ya ven que no tienen tampoco esa parte de apoyo. Y los trabajadores se están dando cuenta que los colectivos están solos. Y es una pelea de un pueblo contra gente irregular. Y en números, el pueblo los va a aplastar. También la asamblea del 9 de junio no es solo una protesta por derechos laborales. Sabemos que es un desafío territorial. Los sindicatos ahora van a medir fuerzas para demostrar que pueden tomar una zona estratégica sin que el régimen pueda impedirlo. Cuando hablamos del régimen, sí, hablamos del interinato, de estas represiones. Hemos visto que algunos fueron para el helicoide, tuvieron que hacer una especie de meeting allí y salieron allí muchos para evitar de que entraran al helicoide y hicieran algo. Es decir, que existe todavía la necesidad de un control civil, pero ya de que vengan con represión, por supuesto que tiene otro nombre. Y si ellos están así, podríamos ver que también se tienen que defender en algún momento o tienen que huir las mismas fuerzas militares, porque la alternativa es tener que agredir. Y se le dice, no pueden agredir, tienen que ser rectos en eso. Si no, lo pagan. Delcy Rodríguez, y lo pagan con creces. Ahora bien, sabemos que si pasa algo y los colectivos atacan, entonces, si lo hacen, quedan grabados y expuestos ante la comunidad internacional, ante la Embajada de los Estados Unidos. Hay una trampa también aquí para obligar al Comando Sur a justificar una intervención directa para proteger a civiles desarmados. Esto es una especie de carnada que también se está utilizando. Simplemente es una estrategia en donde salen todos a decir de manera real, legal, sin violencia, y hacer lo que necesitan sin que el régimen pueda impedirlo, porque aunque provoquen a los colectivos, si estos colectivos atacan, ellos sí, los colectivos están sancionados, están documentados, son fuerzas militares que lo han explicado en los Estados Unidos muchísimo. Y miren que ayer se estuvo hablando de que se estaba dando algún tipo de golpe o intento de golpe de Estado en Bolivia. Enseguida salió a Estados Unidos a decir que cualquier persona que esté financiando de manera irregular, ya sean carteles o lo que sea, para desestabilizar un país como Bolivia, iban a recibir lo suyo. Y eso lo dijo los asuntos exteriores del Comando Sur y de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, y lo replicó también el Departamento de Estado. Es decir, que acá tampoco. Acá si ven estos básicamente colectivos, para ellos también son personas que se manejan de manera irregular, generalmente por carteles y por cualquier cosa que tenga que ver, así como en Bolivia. Ese es un modus operandi que tienen. Ahora bien, entonces lo que estamos viendo es el desmantelamiento civil de estos colectivos. Vamos a ver multitudes desbordar la capacidad de las motocicletas. Aquí vamos a ver que van a salir perdiendo realmente. Y es que los trabajadores organizados van a poder neutralizar físicamente a estos grupos de choque, ya sea quemando los motores, desarmándolos, pero podríamos estar viendo la primera gran derrota civil del terror chavista, de los colectivos. Y también sabemos que los sindicatos están subiendo los rostros de estos colectivos a base de datos de inteligencia estadounidense. Y es que cuando vemos también drones Triton que han estado sobrevolando Caracas, y parece que van a estar comenzando a rastrear placas de las motos y los rostros de los agresores, ahí vemos que los jefes de estos colectivos van a ser objetivos militares también inmediatos. Y eso es parte de lo que estamos viendo. Y el colapso definitivo del orden chavista antes de la transición también. Esta gran asamblea desencadena un efecto dominó, cuando el resto del país ve a los trabajadores logrando hacer retroceder a este tipo de colectivos represivos, sin que la FAN intervenga para salvarlos como antes. El miedo se pierde en todos los estados, y aquí podemos ver un levantamiento sindical que forzaría a Delcy Rodríguez a acelerar una serie de cuestiones que también están dentro de un plan B con Marco Rubio ante una María Corina Machado, que estaría incluso muy pronto reuniéndose con parte del interinato,
desde Panamá. Y ahí es que se van a dar cuenta de que ya no se controlan ni cuarteles ni la calle. Entonces, lo que vemos aquí es que los sindicatos le están declarando la guerra final a los colectivos, mientras que los mismos militares no responden. Eso es lo que estamos viendo en este momento. Así que hay que seguir esto también porque forma parte de un todo, forma parte de una implosión civil, de algo que estamos viendo de diferentes maneras. Y como ellos lo dicen, esta es parte de la lucha que hay que dar en la calle, ¿verdad? Porque los colectivos mandados por el interinato son confrontados por trabajadores que luchan y que ahí les están enseñando en las caras, ¿verdad? Y que simplemente ellos están haciendo esto. Ya se había ordenado, por ejemplo, a un Diosdado de que tuviera que acabar con el matraqueo. Y él dice simplemente que sí, que hay que denunciar la extorsión policial. Pero Diosdado Cabello forma parte de eso. Así que le dicen a una persona que le gusta mucho el dulce a que vaya y vigile la dulcería, por supuesto. Pero se está dando. Y bueno, ya lo hemos visto. Los ciudadanos ya no tienen miedo y le responden a los colectivos y siguen saliendo a la calle para exigir salario justo y salir elecciones. Y esto es algo que vamos a estar dando. Se piden elecciones ya y una serie de cuestiones. Y bueno, parece que se están juntando muchísimas cosas, coaliciones, sindicatos. Y vamos a ver muy pronto cómo la calle va a ser el nivelador. Carlos Pasquini de Panamá, díganos aquí abajo ustedes qué opinan.